Bienvenidos a una nueva historia. Gracias por estar aquí y por dedicar unos minutos a escuchar este relato. Si les gustan las historias de terror, las atmósferas oscuras y la tensión constante, no olviden suscribirse al canal y activar la campana. Y escríbanme en los comentarios, desde donde están escuchando. ¿Alguna vez sintieron que algo los observaba desde la oscuridad? Ahora sí, empecemos. La primera vez que lo oí, pensé que el viento había empezado a soplar con más fuerza. Allá afuera, en los caminos madereros, a kilómetros de la estación más cercana, el bosque te juega malas pasadas. Los árboles son tan altos, están tan apretados unos contra otros, que incluso una brisa leve puede convertir la copa del bosque en algo vivo. Cruje, susurra, se desplaza de maneras que te hacen sentir que te están observando. Pero aquella noche no había viento. Recuerdo haberlo comprobado. El aire estaba completamente inmóvil, pesado de esa forma asfixiante que a veces tiene Alaska después de medianoche, cuando el frío se asienta, pero el bosque se niega a dormir. Los faros de mi camioneta abrían un túnel estrecho en la oscuridad, iluminando el camino de grava que tenía delante y nada más. Entonces lo oí otra vez. No era viento, era movimiento encima de mí. Al principio fue sutil, apenas una ondulación entre las copas de los árboles, quizá a 9 o 12 metros de altura. Ramas balanceándose donde nada debería haberlas estado tocando. Reduje la velocidad por instinto, levantando la mirada una y otra vez, intentando captar algo, cualquier cosa, dentro de los haces de luz. Y entonces siguió avanzando, paralelo a mí. Fuera lo que fuese, no se estaba dejando llevar. No era algo aleatorio. Se movía con dirección, con propósito, manteniendo el ritmo mientras yo conducía. Fue entonces cuando el sonido cambió. Se volvió más pesado. Las ramas ya no solo se balanceaban, se doblaban, se partían. Secciones enteras de la copa temblaban como si algo enorme estuviera abriéndose paso a la fuerza entre ellas. Algo que no tenía ningún sentido que estuviera tan alto sobre el suelo. Pisé más fuerte el acelerador. El movimiento también aceleró. Seguía conmigo, igualándome. Si nunca has oído a 1000 kilos moverse entre árboles que no deberían soportarlos, no entiendes lo que es el miedo. Frené tan fuerte que la camioneta derrapó ligeramente sobre la grava, coleando antes de detenerse. Los faros quedaron fijos, proyectando sombras largas y deformadas hacia el bosque. Todo quedó en silencio. Sin insectos, sin viento, sin movimiento. Solo ese silencio espeso y asfixiante, presionando desde todos lados. Contuve la respiración, escuchando durante un segundo. Nada. Entonces se movió otra vez. Más cerca, justo encima de mí. No era un oso. No era un alce. No era nada que vayas a encontrar jamás en un informe de fauna salvaje. Y esta es la parte que todavía me mantiene despierto por las noches. Esa no fue la primera vez que lo vi. Solo fue la primera vez que me siguió. Mi nombre no importa. La mayoría de nosotros, ahí fuera, nos guardamos esas cosas. No porque estemos ocultando algo, sino porque el trabajo te enseña bastante rápido que hay cosas que es mejor no decir en voz alta. Sobre todo en lugares donde las radios se cortan, los mapas no siempre coinciden con el terreno y la ayuda más cercana está a horas de distancia en un buen día. Llevo algo más de 6 años siendo guardabosques en Alaska. El tiempo suficiente para saber qué pertenece al bosque y qué no. El parque al que estoy asignado no es uno de los famosos. No hay cruceros, ni visitas guiadas, ni tiendas de regalos vendiendo postales con alces sonrientes y montañas de dibujos animados. Es solo bosque. Kilómetros y kilómetros interminables. Pinos densos que se extienden más allá de donde alcanza la vista, interrumpidos solo por estrechos caminos madereros y algún que otro puesto de guardabosques que parece olvidado por el tiempo. La mayoría de los días es tranquilo. No una tranquilidad pacífica. Hay una diferencia. Sin señal de teléfono. Sin tráfico. Sin el zumbido distante de la civilización. Solo árboles, viento y lo que sea que se esté moviendo ahí fuera contigo. Los turistas no llegan tan lejos. Los pocos que lo hacen suelen darse la vuelta después de la primera noche. Hay algo en el aislamiento que afecta a la gente más rápido de lo que esperan. Incluso en verano, cuando el sol apenas se pone, hay una especie de peso en el lugar. Y en invierno es peor.
La oscuridad se extiende durante la mayor parte del día. El frío se te mete en los huesos como si intentara reclamarlos. Y el bosque no se queda en silencio. Solo se vuelve más difícil de interpretar. Eso es lo que la gente no entiende. La naturaleza salvaje no es aleatoria. Sigue patrones, peligros predecibles. Los aprendes, los respetas, y la mayoría de las veces sales bien. Los osos tienen territorios. Los alces son agresivos, pero no son sutiles. Las avalanchas no ocurren sin más. Puedes sentir cuando una montaña está inestable. Incluso el clima te da señales si sabes qué buscar. Estamos entrenados para todo eso. Ese es el trabajo. La mayor parte del tiempo, sinceramente, es bastante mundano. Arreglar señales de senderos que algún turista tiró, buscar excursionistas que pensaron que podían salirse un poco del camino y se desorientaron, tratar de vez en cuando con campistas borrachos que se alejaron demasiado de su fogata y necesitaban ayuda para volver antes de congelarse. No es glamuroso, pero es predecible. O al menos se supone que lo es. Hay una sección del parque a la que llamamos la zona de patrulla norte. Oficialmente, es solo otra parte del mapa. Los mismos árboles, el mismo terreno, la misma fauna sobre el papel. Pero a nadie le gusta ir allí. No es algo que esté escrito ni reconocido formalmente. Ninguna sesión informativa te dice que la evites. Ningún supervisor lo dice abiertamente. Es más silencioso que eso. Lo oyes en comentarios de pasada. Quédate en los senderos del sur si puedes. No hay nada que merezca la pena revisar al norte en esta época del año. Las condiciones de la carretera son mejores por aquí. En fin, pequeñas cosas fáciles de descartar. Cuando empecé, pensé que solo se trataba del terreno. Quizá los caminos eran peores. Quizá había más actividad animal, probablemente osos, o suelo inestable por viejas operaciones madereras. En aquel momento tenía sentido. Los guardabosques nuevos no cuestionan ese tipo de cosas. Das por hecho que los veteranos saben de qué hablan y sigues su ejemplo. Pero de vez en cuando notabas algo. Asignaciones cambiadas en el último momento. Rutas más largas tomadas solo para evitar cruzar cierta línea del mapa. Conversaciones que se detenían en cuanto alguien mencionaba el sector norte. No era miedo exactamente. No de esa clase sobre la que se hacen bromas, al menos. Era evitación. Deliberada, constante. Y lo más extraño era que nadie explicaba nunca por qué. Al principio no le di demasiadas vueltas. Hasta el día en que mi nombre apareció en la pizarra de patrullas, asignado a la zona norte por primera vez. Yo no me ofrecí para la patrulla del norte. Apareció en la pizarra 3 días después de que una tormenta atravesara la zona y dejara fuera de servicio parte del camino de acceso sur. Faltaba personal. Había rutas que cubrir. Y mi nombre acabó llenando el hueco que nadie más quería. Sin explicación. Solo una hora, una asignación de vehículo y una sección de cuadrícula marcada en rojo. Cuando lo mencioné en la sala de descanso, la reacción no fue la que esperaba. Nadie bromeó al respecto. Nadie se quejó por mí ni se ofreció a cambiar. Simplemente se quedaron callados. Uno de los guardabosques más veteranos, Montenegro, levantó la vista de su café como si fuera a decir algo, pero se detuvo. Sus ojos se movieron hacia los demás, como si estuviera comprobando quién escuchaba. Entonces dijo, casi con demasiada casualidad: si oyes ramas partirse encima de ti, no dejes de caminar. Eso fue todo. Sin continuación. Sin explicación. Me reí, porque eso es lo que haces cuando alguien dice algo que suena a mala historia de fogata. ¿Encima de mí? Dije. ¿Qué? ¿Como ardillas con problemas de ira? Nadie se rió. Otro guardabosques, Cuervo, solo negó con la cabeza y murmuró. Ya lo verás. Lo dijo entre dientes, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que lo había dicho en voz alta. Intenté presionarlos después de eso. Pregunté si eran osos, o quizá madera suelta por la tormenta. Algo práctico, algo que tuviera sentido. Pero cada respuesta que obtuve fue el mismo tipo de evasiva. Encogimientos de hombros y medias respuestas. Gente que de repente encontraba otra cosa que hacer. Al final, lo dejé pasar. Lo atribuí al folclore de los guardabosques. Todo lugar como este tiene sus historias. Cosas que se exageran con el tiempo hasta convertirse en algo más grande de lo que jamás fueron.
Eso fue lo que me dije. De todos modos, lo primero que noté cuando crucé a la zona norte fue lo silenciosa que estaba. No solo había menos ruido. Era un silencio que no estaba bien. No había pájaros, ni un solo canto, ni siquiera esos llamados lejanos que normalmente oyes, no importa lo profundo que te internes. El viento se movía entre los árboles, pero tampoco sonaba bien. De alguna forma amortiguado, como si el bosque lo estuviera absorbiendo en vez de transportarlo. Aparqué la camioneta cerca de un viejo marcador de sendero y bajé. Incluso la grava bajo mis botas sonaba demasiado fuerte. Me dije que solo era el terreno. Quizá una densidad distinta de árboles. El sonido se vuelve raro en lugares así. Aún así, seguí notando cosas. Ramas rotas esparcidas por el suelo, pero no como esperarías después de una tormenta. No eran aleatorias. Parecían forzadas, partidas en ángulos que no coincidían con restos caídos. Y cuando miré hacia arriba, fue cuando todo empezó a sentirse mal. El daño no estaba solo cerca del suelo. Estaba más alto. Mucho más alto. Secciones enteras de ramas dobladas o arrancadas por completo a unos 9 metros de altura, como si algo se hubiera movido a través de ellas. No caído. No empujado por el viento. Movido. Rodeé uno de los árboles intentando encontrar una explicación lógica. Quizá animales trepadores, pero nada en Alaska trepa así. No en pinos. No a esa altura. Entonces vi las marcas. Surcos profundos tallados en la corteza, subiendo verticalmente por el tronco. Marcas de garras. Grandes. Me acerqué, levantando la mano para comparar. Empezaban bastante por encima de mi cabeza y seguían subiendo. 6 metros, quizá más. No había forma de que algo de pie en el suelo hubiera hecho eso. Y nada que trepara debería haber pesado tanto. Tomé fotos, registré las coordenadas y me dije que era daño antiguo. Quizá de maquinaria, años atrás. El equipo maderero puede dejar marcas que parecen peores de lo que son. Esa explicación aguantó unos 5 minutos. Entonces algo se movió. No cerca de mí. Más lejos. Un impacto repentino y violento que resonó entre los árboles. Algo aterrizando. Duro. Pesado. Pero no en el suelo. Arriba. El sonido recorrió la copa del bosque como una onda expansiva, haciendo vibrar las ramas a su paso, seguido por un desplazamiento lento y deliberado, como si lo que hubiera causado aquel impacto estuviera ajustando su peso. Y por primera vez desde que había entrado en la zona norte, dejé de intentar explicarlo. Mi primer encuentro real no ocurrió de día. Eso habría sido más fácil de procesar. Más fácil de descartar con alguna explicación. No. Ocurrió durante una patrulla nocturna, unos días después de que registrara aquellas marcas de garras y me dijera que no significaban nada. Iba a pie, revisando un sendero que atravesaba una de las secciones más densas de la zona norte. La clase de lugar donde los árboles crecen tan juntos que la visibilidad cae casi a cero en cuanto la luz desaparece. Mi linterna frontal hacía la mayor parte del trabajo, abriendo un haz estrecho delante de mí mientras el resto del bosque se tragaba todo lo demás. Era una de esas noches en las que la oscuridad se siente más espesa de lo normal. No solo ausencia de luz, sino algo más pesado presionando alrededor. Recuerdo haber pensado otra vez en lo silencioso que estaba todo. Sin insectos, sin movimiento distante. Solo mis propios pasos y el crujido tenue de las agujas bajo mis botas. Entonces la copa del bosque se movió. Al principio fue sutil, el mismo tipo de movimiento que había visto antes, ramas balanceándose donde no había viento. Dejé de caminar, apuntando la linterna hacia arriba, intentando captar algo entre las capas de agujas y sombra. Nada. Solo oscuridad. Entonces golpeó otra vez. Más fuerte. Un estremecimiento violento recorrió las copas sobre mí, como si algo se hubiera estrellado contra ellas desde un lado. Las ramas no solo se movieron. Reaccionaron. Se doblaron. Se partieron. Retrocedieron. Y entonces se movió. Enorme. No trepando. No arañando desesperadamente. Moviéndose. De árbol en árbol con una velocidad que no tenía sentido. Un momento, el movimiento estaba justo encima de mí. Al siguiente, estaba a 3 o 6 metros por delante, desgarrando la copa del bosque como si usara los árboles como un camino.
Hojas y restos empezaron a caer como lluvia. Primero ramitas pequeñas, luego otras más grandes, rebotando en mis hombros, golpeando el suelo a mi alrededor. El sonido debería haber sido caótico. Pero no lo era. Tenía ritmo. Un patrón. Como si algo controlado se estuviera abriendo paso por el bosque, no algo entrando en pánico o cayendo. Me quedé allí más tiempo del que debería. Una parte de mí intentando entenderlo. La otra parte ya sabiendo que no quería hacerlo. Porque el suelo no se movía. Ese es el detalle que se me quedó grabado. Fuera lo que fuese lo que estaba ahí arriba, no estaba tocando el suelo del bosque en absoluto. Alargué la mano hacia la radio sin apartar los ojos de la copa. Central, aquí unidad de guardabosques 4, dije, manteniendo la voz baja sin querer. Tengo movimiento encima de mi posición. Sector norte, perturbación pesada en la copa. Posible. Me detuve porque no tenía una palabra para eso. Hubo una pausa al otro lado. Entonces llegó la respuesta. Tranquila. Plana. Como si acabara de informar de una señal rota. Recibido, unidad 4. Continúe la patrulla. Fruncí el ceño y bajé ligeramente la radio. ¿Quiere que continúe? Otra pausa. Afirmativo. Continúe la patrulla. Sin preguntas. Sin petición de aclaración. Sin preocupación. Solo acuse de recibo. Ese fue el momento en que algo se me tensó dentro del pecho, porque así no responde Central ante un movimiento desconocido en el bosque. Hacen preguntas. Envían refuerzos. Lo registran como un peligro potencial. No lo ignoran. El sonido encima de mí volvió a desplazarse. Más cerca. Di un paso atrás, recorriendo los árboles con la mirada, mi luz rebotando inútilmente contra ramas que ocultaban más de lo que revelaban. Entonces algo crujió con fuerza justo sobre mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que una rama gruesa se desprendiera y cayera, estrellándose contra el suelo a solo unos metros. El impacto me sacudió las piernas, y el sonido se extendió en ecos hacia la oscuridad. Tropecé hacia atrás, con el corazón golpeándome el pecho, y entonces volvió a moverse justo encima de mí. Más rápido ahora. Agresivo. Las ramas no solo se balanceaban. Se agitaban con violencia. Secciones enteras de la copa temblaban brutalmente mientras lo que fuera que estaba ahí arriba avanzaba a la fuerza, acortando la distancia de una manera que se sentía intencionada. Como si me hubiera notado. Fue entonces cuando el instinto por fin se impuso. Corrí. No pensé. No miré atrás. Solo me giré y me moví. Las botas me resbalaban sobre el terreno suelto mientras avanzaba por el sendero. La linterna frontal se sacudía salvajemente con cada paso. Detrás de mí, los árboles me seguían. No el sonido, no el eco, el movimiento, manteniendo el ritmo, igualándome. Cada pocos segundos, otro crujido, otro estremecimiento desgarrando la copa justo sobre mi cabeza, como si algo enorme me estuviera rastreando desde arriba. Sin tocar nunca el suelo, sin frenar nunca. Intenté usar la radio otra vez, pero las palabras no salieron bien. Mi respiración era demasiado fuerte. Mis pensamientos, demasiado dispersos. Todo en lo que podía concentrarme era en salir de allí. Volver a la camioneta. Llegar a algún sitio con cielo abierto. En el momento en que atravesé la línea de árboles, el movimiento se detuvo. Así, sin más. Sin alejarse. Sin retirarse. Un segundo estaba allí. Al siguiente, nada. El bosque detrás de mí quedó inmóvil. Muerto de silencio otra vez, como si nunca hubiera ocurrido. No volví aquella noche. Y cuando regresé a la estación forestal, los demás no necesitaron que se lo explicara. Ya sabían lo que había oído. Después de aquella noche, las cosas cambiaron. No oficialmente. No sobre el papel. Mi informe quedó limpio. Perturbación no identificada en la copa. Sin conclusiones. Sin especulaciones. Solo el detalle suficiente para justificar la patrulla sin plantear preguntas que nadie quería responder. Así es como funcionan las cosas allí fuera. Escribes lo que encaja. Dejas fuera lo que no. Pero en la estación forestal, el tono cambió. Empezó con cosas pequeñas. Conversaciones que antes se detenían cuando yo entraba ahora se pausaban por una razón distinta. No porque yo fuera nuevo, sino porque ya no lo era.
No para esa parte del bosque. Montenegro fue el primero que realmente dijo algo. Estábamos en la parte trasera, cerca del cobertizo de equipo, revisando un generador que venía fallando. No me miró cuando habló. «¿Lo oíste, verdad?» No respondí de inmediato. No hacía falta. Él asintió de todas formas, como si el silencio lo confirmara. «Encima de ti», añadió. Tragué saliva. «Sí». Otro asentimiento. Más lento esta vez. «Bien», dijo. Significa que no sintió curiosidad. Esa palabra se me quedó clavada. Curiosidad. Como si lo que fuera que estaba ahí fuera pudiera elegir cuánto acercarse. Después de eso, la historia empezó a salir. No toda de golpe. No como una gran confesión. Solo en fragmentos. Cuervo mencionó que, unos inviernos atrás, se había quedado en una de las cabañas antiguas de guardabosques al norte. En plena noche, se despertó con un sonido constante y rítmico encima de él. No sobre el techo. Más alto. Como algo pisando de rama en rama, justo sobre la cabaña. Lento y deliberado. Dijo que se quedó allí tumbado durante horas, escuchando, demasiado asustado para moverse, porque cada vez que cambiaba de postura, el sonido se detenía y luego se recolocaba justo encima del lugar donde él estaba. Otro guardabosques habló de haber visto formas en las ramas superiores durante patrullas al atardecer. No lo bastante claras para distinguirlas, pero sí lo bastante extrañas para notarlas. Algo grande cambiando su peso donde nada debería haber podido sostenerse. Había historias sobre árboles doblándose por la noche. No balanceándose. Doblándose. Troncos enteros inclinándose apenas un poco, como si algo pesado estuviera posado arriba, redistribuyendo su peso de un árbol a otro. Nada de eso llegaba a los informes porque nada de eso tenía sentido. Oficialmente, la conversación más extraña que tuve fue con un guardabosques retirado llamado Sepúlveda. Aún vivía a unos kilómetros de la estación forestal, en una cabaña que él mismo había construido décadas atrás. La gente decía que se había quedado más tiempo que la mayoría porque entendía mejor el lugar. Lo que fuera que eso significara. Fui allí una semana después de mi encuentro. No se lo dije a nadie. No lo registré. Solo necesitaba que alguien me explicara lo que había visto. Sepúlveda escuchó sin interrumpir. Sentado en su porche, mirando fijamente hacia los árboles, como si estuviera esperando que algo se moviera. Cuando terminé, asintió una vez. «Lleva aquí más tiempo que el parque», dijo. Fruncí el ceño. «¿Qué cosa?» Ignoró la pregunta. «La gente solía hablar de cosas como esa», continuó. «Antes de los mapas, antes de los caminos. Historias sobre algo que no caminaba por el bosque. Se movía a través de él. ¿Como un espíritu?», pregunté. Eso era a lo que sonaba. Alguna clase de folclore. Algo que podías archivar como mito y seguir adelante. Sepúlveda negó lentamente con la cabeza. «No», dijo. «No un espíritu». Había algo en la forma en que lo dijo que me cerró el estómago. «Los espíritus no rompen ramas así». No respondí. No sabía cómo hacerlo. Él se levantó sin decir una palabra más y desapareció dentro de su cabaña. Oí cajones abriéndose, cosas moviéndose de un lado a otro. Luego volvió a salir con algo en la mano. Una fotografía vieja, gastada en los bordes, ligeramente descolorida. Me la entregó. «Esto fue tomado en el sector norte», dijo. Cuando todavía pensaba que era algo que podíamos rastrear. Miré la imagen. Estaba borrosa, granulada, tomada desde lejos. Al principio, solo parecían árboles. Entonces mis ojos se ajustaron y lo vi. Algo extendido sobre varias ramas, muy por encima del suelo. No colgando. Equilibrado. Su forma era incorrecta. Demasiado grande. Demasiado ancha. Como si su peso debiera haber partido todo lo que tenía debajo. Pero las ramas aguantaban. Apenas. Podía distinguir extremidades, ángulos que no coincidían con ningún animal que yo conociera. Y en el centro, una cabeza girada hacia la cámara. Observando. Incluso en la imagen borrosa, podía sentirlo. Esa misma sensación que había tenido en el bosque. Ser observado desde arriba. Levanté la mirada hacia Sepúlveda, con la garganta seca. «¿Qué pasó después de que tomara esto?». No respondió de inmediato.
Solo miró fijamente la línea de árboles, como si estuviera recordando algo que desearía poder olvidar. Entonces dijo en voz baja: «Sangra». No pregunté qué quería decir. No quería hacerlo, porque algo me dijo que iba a descubrirlo por mi cuenta. Y no mucho después de eso, empezó a seguirme. Al principio, me dije que era coincidencia. El bosque está lleno de movimientos si sabes dónde mirar. Los animales pasan por las mismas zonas, siguen los mismos senderos, reaccionan a tu presencia de formas que pueden parecer deliberadas. Eso fue lo que seguí diciéndome, hasta que el patrón dejó de ser algo que pudiera ignorar. Solo ocurría cuando estaba solo. Ese fue el primer detalle que destacó. Patrullas en grupo, nada. Silencio absoluto. El bosque actuaba como se suponía que debía actuar. Predecible. Distante. Indiferente. Pero en el momento en que estaba solo, empezaba otra vez. Siempre detrás de mí. Nunca delante. Nunca cruzándose en mi camino ni dejándose ver. Solo allí. Podía estar caminando por un sendero, escuchando los sonidos normales de mi propio movimiento, cuando la copa del bosque se desplazaba en algún punto detrás de mi posición. Sutil al principio. Fácil de pasar por alto si no estabas prestando atención. Pero yo sí lo hacía. Después de aquella primera noche, siempre prestaba atención. El movimiento me seguía a distancia, manteniendo el ritmo lo bastante atrás como para que no pudiera atraparlo con el haz de mi luz. Si me detenía, se detenía. Si me movía, se movía. Como si se estuviera ajustando a mí. Observando. Aprendiendo. Empecé a cambiar mis rutas de patrulla. Tomaba caminos más largos. Volvía sobre mis pasos de manera inesperada. Cortaba por secciones del bosque que no formaban parte de la cuadrícula asignada. Incluso me salté puestos de control enteros solo para ver si perdía mi rastro. No lo hizo. Fuera donde fuera, me encontraba. No de inmediato. Pero al final. Una rama se partía en algún lugar detrás de mí, más alto de lo que nada debería estar. Luego otra. Luego ese mismo desplazamiento lento y deliberado a través de la copa. Siempre arriba. Siempre justo fuera de la vista. Intenté cambiar a patrullas diurnas. Eso debería haber marcado una diferencia. La visibilidad por sí sola debería haber bastado para confirmar con qué estaba tratando. Pero no cambió nada. Si acaso, lo empeoró. Porque durante el día podía ver las consecuencias con más claridad. Ramas todavía balanceándose después de que algo hubiera pasado a través de ellas. Agujas cayendo a la deriva entre los rayos de sol. Secciones de árboles inclinándose apenas y luego corrigiéndose, como si algo pesado acabara de apartarse de ellas. Y aún así, nada visible. Ninguna forma. Ningún cuerpo. Solo movimiento. Empecé a llevar equipo extra. Un foco de alta potencia montado en la camioneta. Binoculares térmicos que normalmente reservábamos para operaciones de búsqueda. Incluso una cámara de mano, pensando que quizá podría captar algo en vídeo si no podía verlo directamente. Nada funcionó. El foco golpeaba la copa del bosque, inundándola con una luz blanca y dura, y lo único que veía eran ramas sacudiéndose con violencia, reaccionando a algo que no estaba allí. El térmico mostraba firmas de calor de animales pequeños. Formas distantes moviéndose por el suelo. Pero nada encima de mí. Nada lo bastante grande para coincidir con el peso que estaba oyendo. No tenía sentido. Debería haberlo tenido. Algo así de grande. Algo así de pesado. Tenía que aparecer en alguna parte. Dejar algo atrás. Calor. Sonido. Una silueta clara contra el cielo. Pero no lo hacía. Era como si el propio bosque lo estuviera ocultando. O peor, ayudándolo. La noche en que más se acercó, yo estaba de vuelta en la camioneta. El mismo camino maderero donde lo había oído por primera vez. El mismo tramo de bosque donde los árboles crecían juntos y altos, con las ramas solapadas como un techo. Conducía despacio, escaneando los lados del camino, cuando llegó el primer impacto. Justo encima de mí. Toda la copa se sacudió. Un crujido profundo y resonante retumbó a través de la madera cuando algo aterrizó con fuerza suficiente para doblar varias ramas a la vez. Clavé los frenos, agarré el foco y lo apunté directamente hacia arriba a través del parabrisas. El haz cortó la oscuridad, iluminando una maraña caótica de ramas y agujas.
todas moviéndose, sacudiéndose, doblando bajo peso, pero no había nada allí. Ningún cuerpo, ningún contorno, solo las consecuencias de algo que debería haber sido imposible no ver. Entonces se movió, no alejándose, cruzando de un árbol al siguiente, directamente sobre la camioneta. Las ramas se hundían en secuencia a medida que el peso se transfería, siguiendo el recorrido de algo enorme que yo todavía no podía ver. Lo seguí con la luz, con el corazón golpeándome el pecho, intentando captar aunque fuera un vistazo entre los huecos. Nada, solo movimiento, siempre solo movimiento. Y entonces se detuvo, justo encima de mí. Todo quedó inmóvil. Las ramas se elevaron lentamente de nuevo hasta su lugar, como si lo que hubiera estado allí ahora estuviera perfectamente equilibrado, perfectamente callado, esperando. No respiré, no me moví. ¿Por qué? Por primera vez desde que todo esto había empezado, ya no se sentía como si me estuviera siguiendo. Se sentía como si me hubiera encontrado. Ese fue el momento en que dejé de reaccionar. Y empecé a pensar, porque fuera lo que fuese esa cosa, no era aleatoria. No estaba solo pasando por allí. Elegía dónde estar. Y eso significaba que podía ser rastreada, aunque no quisiera ser vista. Así que tomé una decisión. Una que iba contra todos los protocolos que teníamos. Iba a cazarla. No le dije a nadie lo que estaba planeando. Si lo hubiera hecho, me habrían detenido. O peor, habrían entendido exactamente por qué quería volver ahí fuera, y eso habría sido más difícil de soportar. Así que esperé hasta mi siguiente patrulla en solitario. Mismo sector, mismo tramo de bosque donde el movimiento se había ido acercando cada vez más. Pero esta vez no estaba reaccionando a él. Lo estaba buscando. Aparqué la camioneta antes de lo habitual, apagando el motor antes de que el camino se estrechara demasiado. El silencio se asentó casi de inmediato. Espeso, familiar. Cogí mi equipo, luz, radio, arma reglamentaria, y entré entre los árboles. Al principio, se sintió como cualquier otra patrulla. Tranquila, todavía equivocada. Pero ya no estaba prestando atención a las señales habituales. No miraba el suelo, buscando huellas o tierra removida. Estaba observando los árboles. Concretamente, el daño. No tardé mucho en encontrar la primera señal. Una rama rota muy arriba, astillada en un ángulo que no coincidía con el viento ni con una caída natural. Luego otra, y otra, cada una conduciendo más profundo en el bosque, como un rastro dejado atrás por algo a lo que no le importaba que lo siguieran. O quizá por algo que quería que lo hicieran. Avancé despacio, manteniendo la luz apuntada más hacia arriba que hacia adelante. Cuanto más me internaba, más evidente se volvía el patrón. El daño era constante, concentrado, no aleatorio. Ramas partidas en secuencia, separadas apenas lo suficiente para sugerir movimiento de un árbol al siguiente. Y siempre a la misma altura. 6, 9 metros arriba. Fuera lo que fuese esa cosa, tenía un camino. Y yo estaba en él. Después de un rato, los árboles empezaron a clarear, abriéndose en un claro que no reconocía de ninguno de los mapas. Solo eso debería haber sido suficiente para hacerme dar media vuelta. No se supone que haya espacios abiertos como ese en esta parte del bosque. No sin algún tipo de razón geológica. Pero entré de todas formas. En el momento en que lo hice, supe que algo iba mal. No por lo que vi, por lo que sentí. El aire era más pesado allí. Estancado, como si no se hubiera movido en mucho tiempo. Incluso los sonidos habituales del bosque, los pocos que había, se sentían lejanos, amortiguados en los bordes del claro. Entonces miré hacia arriba. Todos los árboles que rodeaban el claro estaban dañados. No cerca del suelo. No a la altura de los ojos. Muy arriba. Ramas retorcidas, peladas, rotas de formas que coincidían con todo lo que había estado viendo. Pero peor. Concentrado. Como si ese fuera un lugar al que volvía. Un lugar donde el movimiento no solo pasaba. Se quedaba. Mi luz descendió. Fue entonces cuando vi el primero. Al principio pensé que era solo otra rama rota atrapada entre otras ramas. Hasta que la forma encajó en mi mente. Demasiado lisa. Demasiado curvada. Me acerqué, inclinando el haz para verlo mejor.
y el estómago se me hundió. No era una rama, era un hueso, humano, atascado entre dos ramas, muy por encima del suelo, como si lo hubieran colocado allí o se hubiera caído y quedado atrapado. Me quedé inmóvil, con la luz temblando ligeramente mientras recorría los árboles alrededor. Había más, dispersos por las ramas. No uno ni dos, docenas, huesos largos, fragmentos fracturados, formas que no quería identificar, pero que no podía ignorar. Algunos atrapados en las horquillas de las ramas, otros colgando en ángulos extraños, como si los hubieran lanzado allí sin cuidado. Di otro paso atrás. Mis botas crujieron contra algo en el suelo. Miré hacia abajo. Tela, rasgada, desgastada por la intemperie. Los restos de una mochila medio enterrada bajo agujas y escombros. La cremallera estaba oxidada. El material, rígido por la exposición. A su lado, una bota todavía atada, todavía intacta, pero vacía. No quería seguir mirando, pero lo hice, porque tenía que hacerlo. Cerca del borde del claro, parcialmente oculto bajo una capa de tierra y hojas, algo metálico atrapó la luz. Me arrodillé despacio y lo limpié con una mano enguantada. Una placa oficial de guardabosques. Vieja, gastada, pero todavía reconocible. Había un nombre en ella. No pude leerlo. No hacía falta, porque en ese momento, una cosa quedó muy clara. Alguien había estado allí antes que yo. Y no había regresado. El aire se movió. Sutil, pero suficiente. Levanté la mirada. La copa sobre el claro temblaba. No suavemente. Con violencia. Las ramas se sacudían, se partían, reaccionaban a algo que se movía entre ellas a una velocidad que yo nunca había visto. Y esta vez no mantenía la distancia. Venía directo hacia mí. Más cerca de lo que había estado nunca. Los árboles alrededor del claro empezaron a moverse en secuencia, uno tras otro, como una ondulación cerrándose desde todos los lados. Di un paso atrás por instinto, con la luz saltando hacia arriba, intentando atraparlo. Atrapar cualquier cosa, pero no había nada que ver. Solo movimiento, y el sonido inconfundible de algo enorme desplazando su peso directamente encima de mí. Más cerca, y entonces se detuvo justo en el borde del claro, esperando, observando. Por primera vez desde que todo esto empezó, supe exactamente qué significaba esa sensación. Ya no lo estaba rastreando. Había entrado directamente en el lugar donde vivía. Y lo que fuera que estaba ahí arriba, por fin estaba listo para mostrarse. No sé cuánto tiempo me quedé allí de pie. Segundos, quizá más. El tiempo suficiente para que el silencio volviera a asentarse alrededor del claro, espeso y asfixiante, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Mi mano se cerró con fuerza alrededor del foco. Cada instinto que tenía me decía que corriera, que saliera de aquel claro, que volviera a la camioneta, que regresara a cualquier cosa que se sintiera aunque fuera remotamente segura. Pero no me moví, porque si lo hacía, sabía que nunca entendería con qué estaba tratando. Y si no lo entendía, no iba a escapar. Despacio, levanté el foco. El haz cortó hacia arriba a través de las ramas, atravesando capas de agujas y sombra, subiendo más y más, hasta que golpeó algo. Al principio, mi cerebro no lo procesó. Solo parecía más copa de árbol. Una forma donde no debía haber formas. Líneas superpuestas que no encajaban del todo con el patrón natural de los árboles. Entonces se movió. Y todo encajó. Estaba agazapado sobre las ramas. No colgando. No aferrándose como un animal. Equilibrado. Su cuerpo se extendía horizontalmente entre varios árboles, como si no necesitara un solo tronco para sostener su peso. Las ramas bajo él se arqueaban ligeramente, temblando bajo una masa que debería haberlas partido al instante. Era demasiado grande. Ese fue el primer pensamiento que tuvo sentido. Demasiado grande para estar ahí arriba. Demasiado pesado para aquello sobre lo que estaba apoyado. Y aún así no caía. Sus extremidades. Dios, sus extremidades. Eran incorrectas. Más largas de lo que deberían haber sido, articuladas en ángulos que no coincidían con nada que hubiera visto jamás. Se extendían sobre las ramas como cables, envolviéndolas y ajustándose con movimientos pequeños y precisos,
redistribuyendo su peso de una forma que lo mantenía perfectamente quieto, perfectamente equilibrado, como una araña, pero no rápido, no espasmódico, controlado, deliberado. Su torso era estrecho comparado con el resto, casi comprimido, como si todo en su estructura estuviera diseñado para un solo propósito: existir en ese espacio, moverse a través de la copa como si perteneciera allí. Mi luz subió, buscando una cabeza. La encontré, y ojalá no lo hubiera hecho. No se giró de golpe, no reaccionó a la luz como lo haría un animal. Ya me estaba mirando. En el momento en que el haz golpeó su rostro, vi los ojos. Reflejaron la luz hacia mí. Apagados al principio, luego más nítidos cuando el ángulo se ajustó. No brillaban, no eran luminosos, solo conscientes, fijos en mí con una quietud que se sintió peor que cualquier agresión que pudiera haber imaginado. No hizo ningún sonido, ningún gruñido, ningún siseo, ninguna advertencia. Solo observaba, como si llevara mucho tiempo observando, como si estuviera acostumbrado. No podía respirar, no podía moverme. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que apartara la mirada, que rompiera el contacto visual, que hiciera algo, cualquier cosa, pero no pude, porque en ese momento entendí algo. Esa cosa no se estaba escondiendo, no realmente, no estaba camuflada, no era invisible, ni siquiera estaba intentando mantenerse fuera de la vista. Simplemente estaba encima de nosotros, y nosotros no miramos hacia arriba, no el tiempo suficiente, no con el cuidado suficiente. Caminamos por los bosques asumiendo que el peligro está en el suelo. Buscamos huellas, maleza rota, tierra removida. Nunca pensamos en revisar la copa. No así, no buscando algo tan grande. Se movió ligeramente, apenas lo suficiente para que las ramas bajo él crujieran con el cambio de peso. Mi agarre sobre la luz se tensó. Por un segundo pensé que iba a bajar, que ese era el momento en que todo se rompería. La ilusión, la distancia, la delgada línea entre observación y ataque. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se movió. No hacia mí. Lejos. Una extremidad se levantó, estirándose hasta otro árbol, enganchándose sobre una rama más alta con una precisión antinatural. Luego siguió otra, y otra. Cada movimiento era suave, casi silencioso a pesar de su tamaño. Las ramas se doblaban, descendían, se tensaban, pero aguantaban. Su cuerpo se desplazaba con ellas, transfiriendo su peso de un árbol al siguiente en un movimiento lento y controlado que hacía que pareciera fácil. Imposible. En cuestión de segundos, ya no estaba directamente encima de mí, sino un poco más allá, todavía visible en los bordes de la luz. Su forma se mezclaba de nuevo con la copa, convirtiéndose en parte de las sombras superpuestas y las líneas rotas del bosque. Y entonces volvió a detenerse. Más lejos esta vez. Observando. Todavía observando. Como si estuviera tomando una decisión. No esperé a descubrir cuál sería esa decisión. Bajé la luz solo lo suficiente para ver dónde pisaba y retrocedí fuera del claro. Paso a paso. Lentamente. Sin darle nunca la espalda. Solo cuando los árboles volvieron a espesarse, cuando la copa se cerró y bloqueó mi vista por completo, por fin me quebré y corrí. No me detuve hasta llegar a la camioneta. No miré atrás. No reduje la velocidad. Porque ahora sabía que, fuera lo que fuese esa cosa, el suelo nunca había sido su territorio. Solo pensábamos que lo era. Y en algún lugar profundo de aquel bosque, nos había estado observando todo el tiempo. Cuando volví, no presenté un informe. No uno real. Escribí algo corto. Vago. Fallo de equipo. Visibilidad limitada. Patrulla completada sin incidentes. Lo suficiente para cerrar el asunto sin abrir otro. Porque ya sabía lo que pasaría si decía la verdad. No lo negarían. No discutirían. Solo me mirarían de otra manera. De la misma forma en que se miraban entre ellos cuando creían que nadie prestaba atención. Pero no podía dejarlo ahí. No después de lo que había visto. Así que a la mañana siguiente fui directo a Montenegro. No lo suavicé. No tanteé el terreno. Simplemente lo dije. Lo vi. No preguntó qué. No hacía falta. Solo se recostó en la silla,
Exhaló lentamente y asintió, como si llevara esperando esa frase más tiempo del que yo llevaba en el parque. ¿Qué tan cerca?, preguntó. Lo suficiente, dije. Eso bastó. La habitación cambió. Cuervo dejó lo que estaba haciendo. Otro guardabosques cerca de la puerta se giró ligeramente, no mirando directamente hacia nosotros, pero escuchando. Nadie se rió. Nadie me cuestionó. Porque todos lo sabían. Montenegro se frotó la cara con una mano y luego hizo un gesto hacia la oficina del fondo. Vamos, dijo. Hablaremos ahí dentro. La puerta se cerró detrás de nosotros. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces hice la única pregunta que importaba. ¿Cuánto tiempo lleva allí? Montenegro no respondió de inmediato. Caminó hasta un archivador, lo abrió y sacó una carpeta que parecía más vieja de lo que debería. Los bordes estaban gastados. La etiqueta, descolorida. La dejó sobre el escritorio entre nosotros. Más tiempo del que yo llevo aquí, dijo. Más que Sepúlveda también. Miré la carpeta. ¿Y nadie hace nada al respecto? Él soltó una respiración baja, sin humor. ¿Qué quieres que hagamos? No tuve respuesta, porque la verdad era que no lo sabía. Él dio unos golpecitos suaves sobre la carpeta. Las desapariciones en el sector norte se remontan décadas, dijo. Oficialmente siempre son otra cosa. La abrí. Informes. Nombres. Fechas. Resúmenes breves. Avalancha. Excursionista perdido. Ataque de fauna salvaje. Las mismas explicaciones repetidas una y otra vez. Cada una lo bastante creíble para cerrar el caso. Pero ahora que lo había visto, ninguna parecía real ya. Estos son todos, empecé. Encubiertos, terminó él. O redirigidos. Depende de quién lo escriba. Levanté la mirada hacia él. ¿Me estás diciendo que lo saben? Montenegro negó con la cabeza. No como tú crees. No hay una gran reunión. No hay reconocimiento oficial. Es más silencioso que eso. Se apoyó contra el escritorio, con los brazos cruzados. La gente nota patrones. Llegan suficientes informes de la misma zona, el mismo tipo de desapariciones, los mismos detalles omitidos, y al final se toman decisiones. ¿Qué clase de decisiones? De las que mantienen las cosas simples, dijo. Más seguras sobre el papel, al menos. Miré de nuevo la carpeta. Entonces simplemente lo evitan. Exacto. Hizo un gesto vago hacia el norte, hacia el bosque más allá de la estación. Las patrullas se desvían. Las asignaciones se cambian. A los nuevos se los dirige hacia el sur sin decirles por qué. Menos tránsito significa menos incidentes. Menos testigos, dije. No discutió. Ahí fuera, continuó. Tienes kilómetros de copa densa, árboles tan apretados que apenas puedes ver el cielo. Sea lo que sea esa cosa, no necesita irse. Pensé en lo que había visto. En la forma en que se movía. En la forma en que observaba. Ese espacio le pertenece, dije en voz baja. Montenegro asintió. Y mientras se quede allí, nadie más arriba tiene que lidiar con ello. La habitación volvió a quedar en silencio. Pesado. Asentándose de la misma manera que el bosque por la noche. Después de un momento, cerré la carpeta. ¿Entonces eso es todo? Pregunté. Simplemente fingimos que no está ahí. Montenegro me miró durante mucho tiempo antes de responder. No, dijo. Recordamos que sí está. Se apartó del escritorio y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose justo antes de abrirla. Entonces volvió la mirada hacia mí. Y nos mantenemos fuera de su camino. No respondí, porque ya sabía algo que él no. Algo que todavía no había dicho en voz alta. Ya no se estaba quedando solo en su territorio. Y si eso era cierto, entonces evitarlo no iba a ser suficiente. No esta vez. Porque algo así no te sigue sin motivo. Nunca pensé que dejaría el parque atrás de esa manera. Pero después de todo lo que pasó en el sector norte, me trasladaron antes incluso de que pudiera solicitarlo. Oficialmente dijeron que era por mi salud y seguridad. Pero todos sabíamos la verdad. Había visto demasiado y oído cosas que jamás llegaron a ningún informe. La nueva asignación es más tranquila. Menor altitud. Menos árboles que se estiran interminablemente hacia el cielo. Pero a veces, por la noche,
Todavía oigo el viento moverse entre ramas aunque no haya ninguna. Me digo que es solo la memoria jugándome malas pasadas. Pero la memoria no sacude el suelo como lo hacían aquellos bosques. La gente cree que el peligro en la naturaleza siempre está en el suelo. Osos, lobos, acantilados, ríos. Pero eso no fue lo que aprendí allí arriba. Nunca se trató de lo que pisabas. Se trataba de lo que te observaba desde arriba, entre las copas de los árboles, donde la luz desaparece y algo espera sin parpadear. Así que si alguna vez caminas por Alaska y los árboles empiezan a temblar, no corras. Ese es el primer error que vi cometer a la gente. Correr es lo que quiere. Sigue el movimiento como una oración respondida al revés. En lugar de eso, sigue caminando firme. Despacio. Como si no supieras que está allí, aunque cada instinto de tu cuerpo te esté gritando que huyas. Y hagas lo que hagas, no mires hacia arriba. Ni siquiera por un segundo. Cuando digo que no mires hacia arriba, lo digo de la forma más literal posible. Porque en el momento en que tus ojos abandonan el camino, aprende que eres consciente. Y la consciencia es de lo que se alimenta. He visto a excursionistas veteranos quedarse paralizados solo un segundo de más, mirando fijamente hacia la copa. Y eso basta para que los marque. No sé qué es exactamente. Solo sé que es paciente. Y que nunca permanece en un lugar el tiempo suficiente para ser entendido. Solíamos pensar que el bosque estaba vacío por encima de la línea de los árboles. Pero no hay vacío. Solo espera. Y lo he oído moverse cuando no había viento, ni tormenta, solo el sonido de la madera tensándose como hueso recordando presión. Me fui porque tenía que hacerlo. No porque hubiera terminado, sino porque por fin entendí que no necesita cazar de la manera en que nosotros entendemos la caza. Solo necesita que notes que existe. Y una vez que lo haces, nunca te olvida. Aunque dejes el bosque atrás, sigue en silencio, no en el suelo, sino arriba, donde no siempre se te ocurre mirar. Espera momentos de distracción, de confianza, la creencia de que la distancia significa seguridad. Pero la distancia no significa nada para algo que vive en capas por encima de tu comprensión del espacio. Y cuando elige revelarse, no baja. Hace que mires hacia arriba. Y eso siempre es lo último que haces. Si alguna vez estás caminando por Alaska y los árboles empiezan a sacudirse sin viento, recuerda lo que te dije. No eches a correr, no importa lo que oigas encima de ti. Mantén el ritmo constante. Mantén la respiración controlada. Y deja que piense que no eres consciente. Porque la consciencia es una señal que entiende. Y una vez que sabe que estás pensando en ello, empieza a pensar en ti. Y ahí es cuando pierdes la única ventaja que tenías. Te cuento esto porque no quiero que te conviertas en otro informe. Otro nombre desaparecido. Otro archivo cerrado sin respuestas. Así que si oyes las ramas encima de ti moverse cuando no hay viento, recuerda esto. No mires hacia arriba. Porque en el momento en que haces contacto visual, sabe que lo viste. Y ya nunca deja de saberlo.